En este tiempo de Autipacha, en este tiempo de frío, donde los vientos están intensos ahí en el altiplano, en el mundo andino, tenemos expresiones desde nuestros pueblos y uno de ellos es la música. Se utiliza instrumentos ya con la boquilla abierta y uno de ellos es la quena-quena. Para hablar de esto tenemos a nuestro hermano Oscar Chambi, que nos viene a visitar al Taipi. Querido hermano, buen día, gracias por estar acá. Allá, hermano. Querido hermano, estamos en el tiempo de Autipacha. Se cambian los instrumentos y estos días se va a escuchar principalmente el ritmo de quena-quena con su danza. Sí, en nuestro mundo, el mundo andino está perfectamente dividido en las energías femeninas y las masculinas. Como tú dices bien, estamos en una época donde estamos en Autipacha, ¿no? La figura masculina. Entonces hay que escuchar en sí es el sentido del oído, ¿no? Es escuchar la música, también ya va a ser presente el sentido del olfato, mejor dicho, sentido de gusto. Entonces, en ese sentido, como tú decías, quena-quena es un instrumento que en muchas comunidades a ellos donde se practica. Y tenemos varios tipos de quena-quenas, ¿no? Hay quena-quena, por ejemplo, en el norte, que es la ayata, bastante conocido. En el sur tenemos los de Humala, en el centro están los quena-quenas de, por ejemplo, de Umasuyus. Y así, ¿no? En el lado peruano también hay un tipo de quena-quena. Lo que nos está configurando, en sí, la quena-quena configura el pasado histórico que ha tenido el estado aymara, ¿no? Los diferentes, lo que la historia oficial dice, los señoríos aymaras son nacionalidades. Por eso tenemos variedad de quena-quenas donde está todavía, como queriendo decir, aquí estamos las naciones, ¿no? De diferentes estilos, diferentes formas de interpretar. Por el lado de Tiwanaku, ¿qué tipo de quena-quena sería la nación de Pacajaques, ¿no? Y más al sur estamos los de Carangas, los Charcas, ¿no? Los Caracaras también tienen su propio estilo de quena-quena. Entonces, como que nos está configurando, ¿no? Ese estado prehispánico, entre comillas, aymara. Por eso tenemos quena-quenas de distintos estilos. Yo sé, por ejemplo, del norte y están los quena-quenas de Ayata, son muy famosos. Un estilo de tocar, por ejemplo, donde no utilizan la cawa, por ejemplo. Lo que utilizan es unos penachos grandes, ¿no? Y más abajo que está, por ejemplo, los Italaque, Humanata, hay, por ejemplo, quena-quenas que llevan, como lo llaman ellos, epjaruñes, son como especie de barras grandes, donde las plumas de oro, por ejemplo, ¿no? Es un estilo de quena-quena que pertenece a la nación collana, por decir, ¿no? Entonces, hay distintos quena-quenas tenemos y obviamente todavía seguimos practicando esta forma de entender. En el pasado, muchos investigadores señalan que la quena-quena haya sido, como bien dice, la morenada. La morenada se ha puesto de moda, es la danza imponente, la danza de la gallardía por excelencia en este momento, en estos tiempos, y en el pasado la quena-quena haya ocupado este mismo sentido, es decir, haya tenido tanta preponderancia en las comunidades, en diferentes lugares, que haya tenido esa vigencia, ese poder, esa gallardía, como ahorita vemos la danza morena. Y esa relación entre el ritmo de la quena-quena con su danza, y vinculado también, hermano, a estas fiestas, ahora las conocemos patronales, ¿no? Como San Pedro, San Pablo, ¿cómo ha habido esta relación entre nuestra música ancestral y este nuevo Bueno, modo con de la entender? llegada de los europeos acá en la tierra, como que se ha reconfigurado la situación, ¿no? Entra la cuestión católica, los santos, las vírgenes, todo aquello, pero no ha perdido el sentido, es decir, esa expresión. Lo que se ha cambiado son los conceptos, pero mejor dicho, es como barniz que ha llegado, ¿no? Hoy podemos decir, por ejemplo, morenada, pero esa morenada tiene un pasado histórico muy grande, ¿no? Hoy podemos, por ejemplo, decimos San Pedro o San Pablo, que en el pasado eran nuestras huacas, nuestras achachilas, que también tenían esa presencia muy presente. Entonces, se decimos San Pedro, pero es un tipo de rayo, ¿no? Así como dijimos Tata Santiago, pero es nombre nomás, es como eso, es el estandarte, digamos. Pero detrás de eso, el concepto central, esa profundidad, sentido que implica, está el rayo, es una presencia de él. Si uno analiza todas las fiestas patronales,
son rayos generalmente, lo que decimos bien de las vírgenes, femenino o rayo exactamente, masculino, ¿no? son rayos, ¿no? Es así, uno clasifica, va configurando, y hay rayos, por ejemplo, rayo seco, guaña rayo, dice guaño en el tiempo de lluvia, o sea, diferentes, hay rayos azules, blancos, negros, rojos, que en el pasado se manejaba, se clasifica de esa manera, pero hoy en día entendemos como vírgenes, santos, todo aquello, pero es la misma. Entonces, cuando hablamos de San Pedro, San Pablo, eso es esa configuración. Por eso que la danza es tan vigente, las ceremonias, los rituales que acompañan este tipo de fiestas patronales. Y en el caso de Tiwanaku, por ejemplo, este fin de semana, esta semana se va a llevar la fiesta de San Pedro y San Pablo, ¿no? Estamos viendo las imágenes. ¿Cuál sería la razón por la que Tiwanaku haya tenido esta aceptación de la danza de Quena Quena, pero también con su fiesta de San Pedro y San Pablo? Tiwanaku es un centro, exactamente, es un epicentro, ¿no? Es un gran huaca en términos ancestrales. Hoy en día tenemos cuenta, Tiwanaku es simplemente como un lugar turístico, pero en el pasado ha jugado un papel muy importante Tiwanaku y siguen jugando, ¿no? Porque es un referente culturalmente hablando. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, San Pedro y San Pablo, no nos olvidemos que estamos en una época del Autipacha, donde estamos comenzando, ya hemos comenzado el año ciclo agrícola que comienza en mayo más o menos y aquí estamos avanzando. Entonces, en esta época estamos ya, muchos están terminando el proceso de elaboración de chuño, de la tunta, de la calle y todo ese proceso. Entonces, comenzamos a entrar, a prepararnos a la siembra, es decir, las semillas ya comienzan, algunos lugares están escogiendo o están alistando los abonos, todo aquello. Entonces, estas fiestas justamente engloban, encierran eso, es decir, para que la hispalla, entonces, nuestros productos siempre están acompañados con las hillas y las hispallas. Entonces, la hispalla hay que comenzar como que a vestirla, a prepararlo, que justamente son las semillas reproductivas, las energías que van a producir la productividad en el futuro. Entonces, detrás de estas danzas justamente están los preparativos, como que alistando para el nuevo ciclo agrícola que ya ha comenzado. Entonces, eso está preparándose en términos ceremoniales. Ahora, en la otra página podemos hablar, digamos, de la danza, ¿no? O sea, la danza donde está ya la cuestión de bailar, quizás brindar algunas cosas, todo aquello. Entonces, siempre es acompañado de estas ceremonias con las danzas que implica, por ejemplo, la Quena Quena y otras danzas que en esta época nos permite bailar en el mundo andino. Y la relación de la Quena Quena, por ejemplo, yo escuché alguna vez, solamente, no de manera oficial, de que viene de la palabra Quenaya, la Quena. No sé si es real, ¿no? Pero esta relación entre Quena Quena, la danza con la montura de jaguar, ¿cómo se la puede comprender? Bueno, hay varios mitos sobre la Quena Quena, ¿no? Es decir, por eso yo cuando hago una comparación, un parangón con la morenada, que en el pasado hoy día la morenada todo el mundo baila, es la danza por esencia, digamos, donde tienes que dar lo máximo, incluso ahorran varios meses te cuesta bailar morenada. De la misma manera haya sido en el pasado, porque es una danza que tiene mucha ritualidad, mucha ceremonia. Entonces, como es una danza que tenía ese peso específico, que gravitaba en el escenario andino, con relación a otras danzas en el pasado, entonces tiene varios mitos. Y esos mitos bastante interesantes que hay que analizar, quizás el tiempo no nos va a alcanzar para analizar. Hay varios mitos sobre la Quena Quena. Uno de los que puedo contar es una danza guerrera, o sea, donde comienza, por eso utiliza las cawas, es decir, esa fuerza, esa energía, esa camasa del tigre, más o menos, como que quiere decir, ¿no? Uturunco, más o menos. Entonces, es una versión de este mito. La otra es que justamente vinieron del espacio. Esto es mucho más interesante, los hayaris y los callares que hablan. Los hayares, los que venían de lejos, y los callares, los que comenzaron a sembrar las semillas, las primeras semillas acá como seres humanos, la vida misma. Entonces, ese mito tiene, ¿no? Entonces, no está lejos de lo que te dice, digamos, que venga de la Quenaya, es decir, las nubes, esas, ¿no? Y además, podemos agregar, por ejemplo, cuando se baila Quena Quena, no tienes que ir, digamos, vestido, o sea, una vez que entra el sol, tienes que desvestirte, por ejemplo, en el norte de La Paz, bastante, como una anécdota para cuando bailas la morenada. Y la misma entonación tiene la morenada. La morenada no puedes la noche bailar, dice en el campo, si tienes que desvestirte, o sea, una vez que entra el sol, tienes que sacarte. ¿Por qué? Porque justamente el Quenaya, que es podríamos decir, una isla de la noche, pues te puede atrapar y te puede llevar por lugares donde no se puede, digamos, ¿no? Entonces, entonces sería bueno analizar con tiempo, con calma, estas diferentes versiones, mitos que hay sobre la Quena Quena, hermano. Siempre queda corto, hermano Oscar, hablar contigo aquí en el programa Taipi.
pero está abierto todavía a nuestros hermanos comprenderlo de una manera más amplia, desde los mitos, desde nuestras culturas, nuestros contextos, y para eso también tenemos hermanos como el hermano Oscar que nos va a ir direccionando. Un corte y volvemos.